La transmisión de emergencia crepitó en todas las frecuencias del Consejo Galáctico a las 03:00, hora galáctica estándar, lo que significaba que alguien estaba teniendo un día realmente malo o que varios estaban a punto de tenerlo. Atención a todas las especies miembros. Les habla el alto canciller Vaugen, de la División de Seguridad del Consejo Galáctico. Hemos confirmado informes de que el acechador del vacío ha traspasado barreras dimensionales y ha entrado en nuestra realidad. Hubo una pausa. El tipo de pausa que sugería que el orador estaba revisando sus notas o atravesando una crisis existencial en silencio. Su trayectoria apuntaba a un sistema de almas, específicamente al tercer planeta, el de los humanos. En 17 sistemas estelares, la reacción fue unánime. Un suspiro colectivo de alivio, seguido rápidamente de culpa, luego más alivio, y finalmente el vertido ceremonial de lo que pasara por alcohol en sus respectivas biologías. El embajador crillano prácticamente lloró de alegría. Gracias a las 7 lunas. No somos nosotros otra vez. Para los no iniciados, y francamente para los afortunados, el acechador del vacío era exactamente el tipo de pesadilla interdimensional que hacía que los traxianos adultos revisaran bajo sus cápsulas de dormir. Era más antiguo que la mayoría de las civilizaciones, más cruel que un recaudador de impuestos, y tenía un requisito dietético muy específico: el miedo. Terror existencial puro y destilado. De esos que hacían que tu especie se cuestionara si la conciencia realmente merecía la pena. Su método era simple y terriblemente efectivo. Se le aparecía a una civilización avanzada, generalmente una que se confiaba demasiado en su lugar en el universo, y procedía a transmitir psíquicamente cada miedo primario, directamente a su conciencia colectiva. Imagina cada pesadilla que hayas tenido, cada ansiedad que te mantuvo despierto por la noche, cada temor insidioso ante la oscuridad y lo desconocido, todo servido en un buffet cósmico de tortura psicológica. Planetas enteros se habían vuelto catatónicos. 3 especies simplemente habían renunciado a la existencia por completo y se habían excusado cortésmente de la vida mortal. El acechador del vacío había estado comiendo bien durante aproximadamente 14.000 años. Y ahora había elegido a la humanidad. ¿Deberíamos advertirles?, preguntó el analista Junior Kix, un recién graduado lo suficientemente ingenuo como para creer en cosas como la cortesía interestelar y el protocolo adecuado. El gran canciller Vaugen observaba a las chicas con el agotamiento paciente de quien ha visto ir y venir a demasiados analistas jóvenes. ¿Advertirles de qué? ¿Exactamente? De que un monstruo de pesadilla invencible está a punto de alimentarse de sus miedos más profundos. ¿Qué van a hacer? ¿Presentar una queja? Podríamos evacuarlas a donde casa a través de las dimensiones. Kik, no puedes esconderte en la galaxia de al lado cuando lo que te persigue existe en 17 planos de realidad diferentes simultáneamente. Las chicas se desplomaron en su asiento de observación, que emitió un triste chirrido. Así que, simplemente observamos. Simplemente observamos, confirmó Vaugen, abriendo la señal de monitoreo de la Tierra. Y quizás aprendamos algo sobre la naturaleza del miedo, la fragilidad de la conciencia, y por qué las civilizaciones avanzadas de las naves espaciales nunca deberían acomodarse demasiado. Hizo una pausa. Además, apuesten sobre cuánto durarán. Les doy 48 horas antes del colapso social total. Esos mamíferos siempre fueron algo pretenciosos. Lo que el alto canciller Vaugen no sabía, lo que ningún miembro del Consejo Galáctico sabía, era que el acechador del vacío había cometido un grave error de cálculo. Había revisado el historial de la humanidad, visto su progreso tecnológico, sus armas, su arte, sus logros filosóficos, y pensó: perfecto. Una especie con la confianza suficiente para romperse con elegancia. No había leído las notas al pie. Debería haberlas leído. El acechador del vacío se materializó en la Estación de Investigación Espacial Fortaleza exactamente a las 06:00 horas, justo cuando el capitán Jack Reeves intentaba disfrutar de su primera taza de café. No de su segunda taza, que era cuando podría estar funcional.
ni de su tercera taza, que fue cuando alcanzó algo parecido a la conciencia humana. Su primera taza, la taza sagrada, la taza de no hablarme. La criatura anunció su llegada como siempre, con un grito que alteraba la realidad y resonaba a través de las dimensiones. Un sonido diseñado para destrozar la cordura y reducir a los guerreros endurecidos a niños llorones. Era el equivalente auditivo a mirar al abismo mientras el abismo te devolvía la mirada y además te enviaba un correo electrónico pasivo-agresivo sobre tu evaluación de rendimiento. Jack levantó la vista de su café. ¿Estás bromeando? El acechador del vacío hizo una pausa. En 14.000 años aterrorizando la galaxia, nadie había respondido a un aullido interdimensional de fatalidad con lo que solo podría describirse como agotamiento por servicio al cliente. Lo intentó de nuevo, esta vez manifestándose físicamente. Una masa retorcida de sombras, dientes y demasiados ojos, todos parpadeando en secuencias que no deberían existir en el espacio tridimensional. Era el tipo de cosa que normalmente causaba un colapso psicológico inmediato. Jack tomó un sorbo de café. Rita, tenemos otro de ingeniería. Una voz gritó con el entusiasmo de quien anuncia un inodoro atascado. ¿Otro qué? Por favor, dime que no es el sistema de refrigeración otra vez. Acabo de arreglar eso. Una especie de situación de terror de Eldritch. Muchos tentáculos. Una entrada muy dramática. La ingeniera Rita Kowalski apareció en la puerta, echó un vistazo al acechador del vacío y suspiró como quien ha lidiado con algo peor un martes. Tienes que estar bromeando, Jack. Tengo 17 informes de seguridad para finales de semana. El reciclador de residuos está haciendo un ruido que solo puedo describir como siniestro. Y ahora nosotros. Tener al primo desempleado de Cthulhu en la zona común. El acechador del vacío intentó proyectar terror puro directamente en sus mentes. Este era su movimiento característico, lo que había destrozado civilizaciones enteras. Se adentraba en sus conciencias y sacaba a la luz sus miedos. Más profundos y oscuros. Jack sintió una leve incomodidad, como si recordara que olvidó entregar su hoja de asistencia. Rita se sintió brevemente molesta, como si alguien hubiera usado lo último de la crema para el café sin avisar a nadie. ¿Está haciendo algo?, preguntó Jack. Creo que intenta asustarnos. No se le da muy bien. En ese momento, el Dr. Patel prácticamente corrió a la habitación con un escáner y la clase de energía frenética que sugería demasiada cafeína y falta de sueño. Dios mío. Dios mío. ¿Es una entidad interdimensional de verdad? Esto es increíble. Jack, ¿sabes lo raro que es esto? Esta es literalmente una oportunidad única para la investigación xenobiológica. El acechador del vacío nunca había estado tan confundido. Normalmente, para entonces, sus víctimas estaban catatónicas o mendigando. Por piedad. Estos humanos lo trataban como un pequeño inconveniente de programación. Amit ya lo estaba rodeando con su escáner, completamente ajeno al horror que distorsionaba la realidad. Las lecturas de desplazamiento dimensional están fuera de serie. Rita, ¿puedes conseguirme una señal energética de referencia? Quiero documentarlo todo antes de que se vaya. ¿Antes de que se vaya? La voz del acechador del vacío resonó en todas las superficies. Un sonido como estrellas moribundas y placas tectónicas rechinando. Soy el acechador del vacío. Soy el fin de la esperanza. Soy el miedo que acecha en los espacios entre los pensamientos. No me voy hasta que me haya alimentado. Jack miró a Rita. Rita miró a Jack. Bueno, dijo Jack, terminando su café. Este va a ser un turno largo. El acechador del vacío se dio cuenta de que podría haber subestimado a la humanidad, pero era un antiguo horror cósmico y tenía trucos que estos mamíferos primitivos no podían comprender. Se sumergiría en lo profundo de su inconsciente colectivo, en el reino de las pesadillas, donde acechaban los terrores más profundos de la humanidad. Les mostró cómo era el miedo real. Este iba a ser su segundo error. El acechador del vacío decidió dejar de perder el tiempo.
Claramente, estos humanos individuales tenían algún defecto, estaban rotos de una manera que los hacía inmunes a los protocolos estándar del miedo. Bien, iría más profundo. Accedería a la conciencia humana colectiva, ese pozo compartido de terror ancestral que poseían todas las especies. El lugar donde vivían las pesadillas. Cerró los 17 ojos simultáneamente y se sumergió en la psique humana como un tiburón en agua ensangrentada. Lo que encontró no fue agua. Fue más como sumergirse en una planta de procesamiento de residuos durante un fallo del sistema. Lo primero que lo impactó fue la enorme cantidad de ansiedad. No miedo. Claro está. Ansiedad. El acechador del vacío se había alimentado del miedo durante milenios. El miedo era limpio, primario, concentrado. Esto era diferente. Esto era pavor sin origen, preocupación sin razón, un pánico constante y de bajo nivel por todo y por nada simultáneamente. Surgió en una pesadilla humana al azar. Un hombre estaba frente a sus compañeros de trabajo dando una presentación. Bastante normal, excepto que de repente estaba desnudo y sus diapositivas de PowerPoint estaban todas en el orden incorrecto y todos lo miraban fijamente. Se dio cuenta de que nunca se había preparado para esta presentación. Además, era su examen final de matemáticas de la secundaria y no recordaba si había cerrado el coche con llave. Su teléfono sonaba, pero no lo encontraba. El acechador del vacío se retiró. Estaba bien. Una pesadilla aleatoria, no representativa. Lo intentó de nuevo. Esta vez, una mujer sentada frente a su computadora, mirando su bandeja de entrada. 700 mensajes sin leer, todos marcados como urgentes. Su calendario mostraba reuniones consecutivas para las próximas 6 semanas. Apareció una notificación. La fecha límite de su proyecto era ayer. Otra notificación. Responda a este mensaje lo antes posible. Enviado hace 3 horas. Otra. ¿Sigue mirando? El acechador del vacío sintió algo que no había sentido en 14.000 años. Incomodidad. Se adentró más, buscando algo que comprendiera. Seguramente los humanos tenían pesadillas normales. Ser perseguidos por depredadores, caer desde grandes alturas, oscuridad, dientes y muerte. En cambio, lo encontró intentando incorporarse al tráfico de la autopista mientras todos conducían exactamente al límite de velocidad en el carril izquierdo. Olvidar el nombre de alguien inmediatamente después de ser presentado. Y ahora había pasado demasiado tiempo para preguntar, enviando un mensaje de texto a la persona equivocada. Darte cuenta de que dijiste tú también, cuando el camarero dijo disfruta de tu comida. Estar en un chat grupal donde todos los demás dejaron de responder hace horas, pero no sabes si debes decir algo o si la conversación ha terminado. ¿Qué les pasa a estas criaturas? El acechador del vacío susurró para sí mismo, lo cual era difícil porque técnicamente no tenía boca. Continuó. Seguramente enterrado más profundamente, habría un verdadero terror existencial. El miedo a la muerte, el pavor a la falta de sentido, el horror a la insignificancia cósmica. Encontró esas cosas. Sí, pero estaban archivadas en el programa de Filosofía 101 y en Cosas para pensar a las 3 de la mañana en una noche de trabajo. Los humanos habían industrializado su pavor existencial. Lo habían monetizado. Había podcast al respecto, libros de autoayuda, charlas TED. El acechador del vacío descubrió algo llamado Sunday Scaries, que aparentemente era preparación psicológica semanal para regresar a las estructuras sociales obligatorias que los humanos habían inventado para torturarse. Encontró el síndrome del impostor, que consistía en el miedo de los humanos a no ser lo suficientemente buenos en cosas en las que demostraban ser buenos. Se topó con el miedo a perderse algo, que era el terror de que, en algún lugar, alguien más lo estuviera pasando mejor y no estuvieras invitado. No se trataba de miedos primarios ancestrales. Eran ansiedades artesanales. Los humanos cultivaban su propio tormento psicológico. Y entonces cometió su mayor error. Accedió a las redes sociales humanas.
La primera publicación que encontró fue la de alguien que argumentaba que los perritos calientes eran sándwiches. 3000 comentarios, amenazas de muerte, respuestas extensas, gente que mencionaba cosas de hace 7 años. Un moderador llorando. Todos estaban enojados. Ya nadie sabía por qué. El acechador del vacío sintió que su conciencia se fragmentaba ligeramente. Se desplazó más profundo. Un video de alguien haciendo algo ligeramente vergonzoso en un supermercado. 2 millones de visitas. 4000 comentarios que decían: "Esta es mi pesadilla". La persona del video se había convertido en un meme. El rostro se asociaba para siempre con una leve humillación pública. El video era de 2014. Internet nunca olvidó. Internet nunca perdonó. Otro hilo. ¿Soy yo el problema?, preguntó alguien que claramente no lo era. 300 respuestas decían: sí, tú eres el problema, con las explicaciones detalladas. Una publicación de seguimiento. Actualización. Yo no era el problema. Todos enojados por la actualización. El acechador del vacío intentó retirarse, pero se vio atrapado en un bucle de reproducción automática de documentales sobre crímenes reales. Los humanos los consumen recreativamente como ruido de fondo mientras lavan la ropa. Se hacen esto a sí mismos, susurró, con la voz quebrada a través de 17 dimensiones. Buscan esto voluntariamente. Había visto suficiente, más que suficiente. Necesitaba irse para purificarse y encontrar una civilización agradable y sencilla que temiera la oscuridad y lo desconocido como seres sintientes normales. Pero tenía un lugar más que revisar. Una última inmersión. Las profundidades absolutas del combustible de pesadilla humano. El lugar donde vivían sus impulsos creativos más oscuros. Abrió el archivo de la ficción de terror humana. Fue entonces cuando la situación empeoró. El alto canciller Vaughan miró la pantalla de monitoreo con la confusión que sugería que el equipo estaba averiado o que la realidad se había retirado anticipadamente. Repita el diagnóstico, dijo. La analista Junior Chicks ya lo había hecho 6 veces. Señor, las lecturas son precisas. El acechador del vacío ha estado en contacto con la Tierra durante 4 horas y 17 minutos. No ha habido colapso planetario, ni histeria colectiva, ni gritos psíquicos. La tripulación de la estación de investigación parece estar haciendo papeleo. ¿Papeleo? Sí, señor. El capitán está completando un informe de incidente. Ha clasificado al acechador del vacío como una intrusión no hostil de nivel 3, que aparentemente es la misma clasificación que usan para las entregas de suministros no autorizadas. Los tentáculos de la cabeza de Bor se inclinaron. Eso es imposible. Los krillanos duraron 18 minutos. Los troxianos llegaron a los 42 minutos, y eran una cultura guerrera con entrenamiento obligatorio de fortaleza mental. La Cámara del Consejo Galáctico se había llenado con representantes de 2 docenas de especies, todos observando con morbosa atención cómo la Tierra se alimentaba. Fascinación. Se suponía que esto sería educativo, un recordatorio de por qué no confiarse demasiado en un universo indiferente. En cambio, se estaba convirtiendo en la tarde más confusa que ninguno de ellos había experimentado. El embajador Klee del Imperio Kriliano se inclinó hacia adelante. Su traductor de voz crepitaba con incredulidad. Quizás los humanos son simplemente demasiado primitivos para comprender. Deberían tener miedo como insectos que no reconocen a un depredador. Los insectos no se desarrollan más rápido que la luz. Motores, murmuró Vaughan. Chicks abrió el archivo de la humanidad y comenzó a desplazarse. Señor, estoy revisando su base de datos cultural. Creo que puede que haya encontrado algo. Ilumínenos. Bueno, los humanos tienen todo un género de entretenimiento dedicado al terror. Se han estado exponiendo sistemáticamente a estímulos que inducen miedo con fines recreativos durante miles de años. Historias de fantasmas, cuentos de fogatas, algo llamado películas de terror.
Inventaron una festividad entera donde los niños se disfrazan de monstruos y van de puerta en puerta a recolectar azúcar. La sala del consejo quedó en silencio, salvo por el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital y la muda inducida por el estrés de un delegado. «¿Lo hacen?» «¿Qué?», preguntó Bor lentamente. Las chicas seguían desplazándose, con expresiones cada vez más perturbadas. «Esto empeora, señor. Tienen podcast sobre asesinos en serie. Los ven durante el viaje para entretenerse. Existe todo un género llamado crímenes reales, donde consumen relatos detallados de asesinatos reales mientras desayunan». El embajador Kle se atragantó. «¿Pero por qué?». «El archivo no explica el por qué». «Embajador, gracias por ver. El archivo no explica el por qué. El archivo no explica el por qué. Embajador, el archivo no explica el por qué. 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 El archivo no explica el por qué». El embajador Kle se atragantó. «El archivo. Simplemente confirma que sí». Che se desplazó más rápido. «Oh, no, señor. También se suben voluntariamente a algo llamado montañas rusas, máquinas diseñadas específicamente para simular peligro mortal. Pagan por esto. Traen a sus crías. Hay pases anuales». El miembro del Consejo Traxis, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con una voz como gravilla moliendo. «¿Me está diciendo que los humanos han estado condicionando?» contra las respuestas al miedo durante toda su historia evolutiva como una actividad recreativa para toda la especie. «Parece que sí». «Sí». Bor extrajo datos adicionales, con la mente acelerada. «¿Qué más? ¿Qué más nos hemos perdido?» «Tienen deportes competitivos cuyo objetivo es provocarse conmociones cerebrales. Consumen capsaína, que es literalmente una toxina defensiva vegetal, y se califica según la intensidad del dolor que causa. Inventaron algo llamado deportes extremos, donde el objetivo es casi morir, pero no del todo. Tienen ejercicios de respiración para la ansiedad porque, al parecer, sus niveles de estrés basal son tan altos que sus propios profesionales médicos han tenido que desarrollar mecanismos de afrontamiento». El consejo permaneció en silencio, atónito. Finalmente, el embajador Kle habló, con una voz apenas un susurro. «Necesitamos actualizar su archivo». «¿A qué?», preguntó Vaughan. «Para no involucrarse, posiblemente nunca». En la pantalla de monitoreo, el Dr. Amit Patel intentaba que el acechador del vacío se quedara quieto para una fotografía. El capitán Jack Reeves estaba en su segunda taza de café, sin parecer más preocupado que si alguien hubiera estacionado en su lugar asignado, y en algún lugar en las profundidades de conciencia colectiva humana, el acechador del vacío estaba aprendiendo cosas que ningún horror cósmico antiguo debería tener que aprender jamás. «Chicas, revisen las lecturas una vez más. Señor, la señal energética del acechador del vacío fluctúa. Creo que ya podría estar intentando retirarse. Sus emanaciones psíquicas se registran como angustiadas». Bor se desplomó en su silla de mando, derrotado por la absoluta absurdidad del universo. «Por supuesto que lo están». El acechador del vacío había cometido muchos errores en su larga existencia. Pero abrir el archivo completo de la ficción de terror humana fue el error que lo perseguiría a través de las dimensiones por el resto de su vida inmortal. Comenzó, inocentemente, una colección de literatura gótica del siglo XIX. Material clásico. Casas encantadas, muertes misteriosas, atmósfera y terror. El acechador del vacío se sintió brevemente validado. Pensó. Los humanos sí entienden el verdadero horror. Este era territorio familiar. Entonces encontró a H. P. Lovecraft. «Oh», dijo el acechador del vacío, leyendo sobre entidades cósmicas que volvían locos a los humanos con su mera existencia. «Oh, han conocido a otros como yo. Está bien. Es de esperar. Los humanos temen a lo desconocido, a lo incomprensible, a lo que se detuvo.
La fecha de publicación de estas historias data de los 1920 segundos. Casi 100 años antes de que la humanidad lograra viajar más rápido que la luz. Estos humanos habían inventado el horror cósmico como concepto incluso antes de abandonar su propio planeta. Se habían sentado a imaginar las cosas más aterradoras posibles, las habían escrito con todo detalle y luego las habían vendido como entretenimiento. Lo inventaron, susurró el acechador del vacío. Inventaron cosas como yo por diversión. Se sumergió en el archivo, incapaz de detenerse como un humano navegando por las redes sociales a las 2 de la mañana a pesar de tener trabajo al día siguiente. Encontró horror corporal que hacía que su geometría no euclidiana pareciera trivial. Encontró horror psicológico que explotaba miedos que ni siquiera sabía que existían. Encontró algo llamado nihilismo cósmico, donde los humanos se habían argumentado filosóficamente para creer que nada importaba y luego se habían levantado a la mañana siguiente e ido a trabajar de todos modos. Había más de 700 libros solo sobre zombies. No zombies reales, sino ficticios. Los humanos habían inventado todo un escenario apocalíptico, lo habían explorado desde todos los ángulos posibles, creado guías de supervivencia, y al parecer, esto se consideraba lectura ligera. El acechador del vacío encontró la bibliografía de Stephen King y experimentó lo que solo podría describirse como una crisis existencial. Un humano había escrito más de 60 novelas sobre diversos horrores y su especie lo había convertido en millonario por ello. Le habían dado premios. Había un parque temático. Luego descubrió la pasta creepy. Para quienes no lo sabían, la pasta creepy fue lo que sucedió cuando los humanos tuvieron acceso a Internet y decidieron que la publicación tradicional era demasiado lenta para sus necesidades de terror. Empezaron a escribir historias de miedo y a publicarlas directamente en línea. Y luego otros humanos las calificaban, las criticaban y escribían sus propias versiones. Era combustible colaborativo para pesadillas, terror colaborativo, un buffet libre de cosas que no deberían existir. El acechador del vacío leyó sobre Slenderman, un monstruo que los humanos habían inventado literalmente mediante la narración colectiva. Y luego algunos humanos creyeron que era real. Y luego hicieron videojuegos sobre él. Y luego tuvo su propia película que aparentemente no era muy buena. Los humanos habían creado un horror interdimensional ficticio, se convencieron de que era real, lo monetizaron y luego dejaron malas críticas sobre la calidad de su película. Encontró historias de la Fundación SCP donde los humanos habían creado una organización ficticia completa dedicada a contener amenazas sobrenaturales, con documentación clínica, referencias cruzadas y un sistema de clasificación detallado. Habían burocratizado el horror. Les habían dado números de informe de incidentes a las pesadillas. La conciencia del acechador del vacío estaba comenzando a fracturarse. Se había alimentado del miedo durante 14.000 años, pero nunca había considerado que una especie pudiera industrializar la creación del miedo en sí. Los humanos habían convertido el terror en contenido. Habían monetizado el miedo. Había influenciadores del miedo. El horror tenía un servicio de streaming. Y luego, en su desplazamiento desesperado, buscando algo, cualquier cosa que tuviera sentido, el acechador del vacío se topó con lo único que lo rompería por completo. Memes. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Una imagen de un perro sentado en una habitación en llamas diciendo, «Esto está bien». Otra imagen de un hombre sudando mientras elige entre dos botones. Una versión distorsionada de su propio tipo de horror con la leyenda, un estado de ánimo subyacente. Los humanos habían tomado el miedo existencial y lo habían convertido en chistes. El acechador del vacío encontró memes sobre ansiedad paralizante con miles de me gusta. Encontró chistes sobre querer que el vacío te consuma, publicados por humanos mientras se suponía que estaban trabajando. Descubrió que gritar internamente no era una descripción de tortura psicológica, sino una emoción laboral con la que uno se identificaba, que se había convertido en innumerables variaciones del mismo chiste. Existía todo un género de memes llamado imágenes malditas,
donde los humanos buscaban deliberadamente contenido inquietante y se lo enviaban a sus amigos para entretenerse y crear vínculos. Encontró un hilo de Reddit titulado ¿Cuál es tu miedo irracional?, con 43.000 respuestas. Los humanos habían catalogado todas las ansiedades posibles, las habían clasificado, les habían otorgado medallas y luego bromeaban sobre ellas en los comentarios. Alguien había escrito el miedo de estar en una situación similar a la del show de Truman, y todos lo sabían menos yo. Y 3.000 personas le habían dado un voto positivo y habían añadido, jaja, lo mismo. El acechador del vacío descubrió imágenes de reacción, imágenes de personas gritando, horrorizadas, mirando al vacío con pavor existencial, todas usadas como respuestas casuales en conversaciones cotidianas. Los humanos habían convertido la representación visual del colapso psicológico en una herramienta de comunicación. Encontró videos de TikTok de 15 segundos de humanos representando sus peores miedos, convertidos en tendencia de audio con millones de visualizaciones. Los humanos representaban su trauma para el público. Conseguían acuerdos de patrocinio. Y finalmente, el punto de quiebre. Encontró memes de Among Us. Los humanos habían creado un juego sobre la paranoia y la traición, donde no se podía confiar en nadie, donde el peligro acechaba en cada esquina, y lo habían convertido en una broma tan sobresaturada que incluso mencionarlo se convirtió en un meme sobre lo sobreutilizado que estaba. El acechador del vacío intentó procesar esta información. Los humanos habían tomado el miedo, la emoción más primaria del universo, aquello de lo que se había alimentado durante milenios, y habían hecho algo impensable con él. No lo habían conquistado. No lo habían trascendido. Lo habían hecho encogerse. Sus 17 ojos comenzaron a parpadear en secuencias que violaban 12 leyes dimensionales diferentes. Su forma comenzó a titilar, incapaz de mantener la cohesión. En lo profundo de su antigua conciencia, algo fundamental se rompió. Había sobrevivido a la muerte térmica de 3 universos. Había presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas. Había reducido civilizaciones enteras a ruinas balbuceantes, pero no pudo sobrevivir a los humanos que se enojaban. Bajo una imagen de horror cósmico, el acechador del vacío comenzó su retirada. El capitán Jack Reeves notó el momento exacto en que el acechador del vacío se fue. No por una salida dramática ni un grito que distorsionara la realidad, sino porque la temperatura en el área común volvió a la normalidad, y finalmente pudo oírse pensar sin el zumbido de fondo del desplazamiento dimensional. Levantó la vista de su informe de incidentes. Creo que se fue. Rita salió de ingeniería, limpiándose las manos con un trapo que, de alguna manera, estaba más sucio que las suyas. ¿Hicimos algo o simplemente se rindió? Estoy casi segura de que simplemente se rindió. El doctor Amit Patel entró corriendo, con aspecto devastado. Un momento, ¿ya se fue? Ni siquiera obtuve una muestra completa de tejido. ¿Sabes lo significativo que fue esto? Era una entidad interdimensional de clase 5, y apenas obtuve 20 minutos de datos de escáner fiables. Jack dio un largo sorbo a su tercer café, el que lo convirtió en aproximadamente un 60% humano. Amit, necesito que me escuches. De verdad, desde el fondo de mi alma agotada, no me importa. Pero solo por las solicitudes de investigación, tengo 17 informes de seguridad atrasados. El sistema de gestión de residuos sigue haciendo ese ruido que Rita se niega a explicar, y acabo de pasar 4 horas viendo a un horror interdimensional sufrir lo que solo puedo describir como un ataque de pánico en nuestra sala de descanso. Lo considero una victoria y sigo con mi día. Rita asintió. Además, estoy bastante segura de que dañó la cafetera cuando se manifestó. Eso solo lo convierte en una entidad hostil en mi libro. ¿Incluiste eso en el informe?, preguntó Ahmed. Obviamente, daños a la propiedad, sección 7, subsección C. Incluso incluí un costo estimado de reparación. Jack firmó el formulario digital con la resignada eficiencia de quien ha estado llenando papeleo burocrático desde antes de que se pusiera de moda. Listo,
Incidente cerrado. Nivel 3. Intrusión no hostil con daños menores a la propiedad. Remitiendo al comando de la estación para revisión. ¿De verdad vas a categorizar un antiguo horror cósmico como no hostil? Se fue sin lastimar a nadie, ¿verdad? No hostil. Si regresa y realmente hace algo, lo subiré a nivel 4. Jack se levantó, estirándose. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión con mantenimiento sobre el sistema de filtración de aire, y luego necesito revisar los formularios de solicitud de suministros del próximo trimestre, que de alguna manera sigue siendo la peor parte de mi día a pesar de todo lo que acaba de pasar. Emid lo miró fijamente. ¿Cómo estás tan tranquilo? Jack consideró la pregunta con la ponderación filosófica de un hombre que ha trabajado en la administración del espacio profundo durante 7 años. Amit, una vez pasé 3 semanas atrapado en una estación con un sistema de reciclaje defectuoso durante un retraso de suministro. He asistido a reuniones presupuestarias de 18 horas. He lidiado con inspectores de seguridad del Consejo Galáctico que querían ver documentación para documentación. Un monstruo interdimensional teniendo una crisis existencial en mi sala de descanso ni siquiera entra en el top 10 de las peores cosas que han sucedido este año fiscal. Rita levantó la mano. ¿Recuerdas aquella vez que se bloqueó todo el sistema de archivo digital y tuvimos que rehacer 3 meses de informes a mano? ¿Ves? Exactamente. Eso fue peor. O cuando Jenkins ventiló accidentalmente la atmósfera en la plataforma 3 y tuvimos que explicarle al seguro por qué nuestros protocolos de emergencia incluían cinta adhesiva. Peor aún, Amit los miró lentamente, dándose cuenta de que había malinterpretado fundamentalmente que constituía una crisis para el personal de la estación a largo plazo. Ustedes dos son los humanos más valientes que he conocido o los más destrozados. Sí, dijeron al unísono. Mientras tanto, a varios cientos de años luz de distancia, el Consejo Galáctico mantenía una conversación muy diferente. El gran canciller Vaughan se dirigió a los representantes reunidos con la seriedad de quien pronuncia un panegírico. Tras una exhaustiva observación y análisis, recomendé oficialmente que la humanidad fuera designada como civilización de clase 7. Un murmullo confuso recorrió la cámara. La clase 7 solía reservarse para especies que representaban amenazas existenciales para el orden galáctico. El embajador Cleat intervino, pero solo alcanzaron velocidades superiores a las de la luz hace 40 años. Según las métricas estándar, apenas son de clase 2. Las métricas estándar no tienen en cuenta las capacidades de guerra psicológica, respondió Borne con gravedad. El acechador del vacío, una entidad que ha aterrorizado con éxito nuestra galaxia durante 14 milenios, se retiró del contacto humano después de 4 horas. Actualmente se encuentra ingresado en el Centro de Rehabilitación Psicológica de Andrómeda bajo una designación ficticia. Solicitó una habitación privada, terapia de meditación y pidió específicamente que su ubicación se mantuviera en secreto de la Tierra. La cámara quedó en silencio. Hablé con su consejero de admisión. Vaughan continuó. El acechador del vacío teme a los humanos. Un horror interdimensional invencible que se alimenta del miedo ahora experimenta el miedo mismo, el de una especie que ni siquiera ha colonizado su propio sistema solar. Sin embargo, el analista junior Kee abrió el archivo humano actualizado en la pantalla principal. Los cambios eran extensos. Nueva clasificación. No intervenir bajo ninguna circunstancia. Nivel de amenaza incierto, pero probablemente significativo. Las notas culturales requieren un estudio exhaustivo antes de cualquier contacto. Consideren la posibilidad de realizar una evaluación psicológica a cualquier personal asignado a tareas relacionadas con los humanos. ¿Qué les decimos a los demás consejos?, preguntó el embajador Klee en voz baja. Vaughan suspiró como quien sabe que está a punto de hacer un anuncio que lo atormentará por el resto de su carrera. Les decimos la verdad. La humanidad, de alguna manera, ha logrado derrotar psicológicamente a un antiguo mal simplemente existiendo como de costumbre. Son la especie más aterradora de la galaxia o la más ridícula, y sinceramente no puedo decir que me asusta más.
De vuelta en la estación de investigación Fortitude, el capitán Jack Reeves estaba descubriendo que la partida del acechador del vacío había creado nuevos problemas. Específicamente, la grieta interdimensional que usó para entrar había dañado algunos conductos en la pared. Su comunicador pitó. Un mensaje del mando de la estación. Informe de incidente recibido. Por favor, envíen el formulario 2847B para el protocolo de brecha dimensional y el formulario 3392 para el contacto con entidades anómalas. Además, su inspección de seguridad del segundo trimestre está atrasada. Por favor, programe una cita lo antes posible. Jack miró el mensaje, luego la pared dañada, luego su café, que se había enfriado. Rita, gritó. Sí. ¿Cuánto costaría fingir nuestras muertes y comenzar nuevas vidas como granjeros de humedad en un mundo colonial remoto? Probablemente menos que arreglar esta pared según las normas. Jack asintió lentamente, aceptando su destino. Eso es lo que pensé. Abrió la bandeja de mensajes para empezar con el papeleo. 14 correos electrónicos nuevos, 12 marcados como urgentes, uno con un asunto que simplemente decía, necesitamos hablar. En algún lugar de una dimensión lejana, el acechador del vacío sintió un escalofrío compasivo y no supo por qué. La verdadera pesadilla. Jack pensó al abrir el primer formulario que nunca fue el horror cósmico. Siempre fue la burocracia. Al menos las abominaciones de Eldritch tuvieron la decencia de irse después de 4 horas. La inspección de seguridad iba a tomar todo el tiempo.